Continuamos en Objetivo Vizcaya, damos la bienvenida, como todos los viernes, a nuestro queridísimo colaborador, nuestro psicólogo clínico, Guillermo Fellegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muy bien hallada, ¿no? Seguimos hablando, Guillermo, la personalidad en general. Exacto. Esa personalidad que todos tenemos, que más que menos, hay unos que más, otros que menos. Hay que hablaremos también, y yo creo que eso va a ser además, yo tengo muchas ganas de esa, ¿cómo se dice? Cuando hay problemas de personalidad. Patología de la personalidad. Ahí lo has dado. Exacto. Bueno, como me dejas tan poco tiempo, pues, bueno. Porque nos tenemos que ir a Bilbao a tomar algo, además. También. Hoy sí, hoy vamos a ir, ¿vale? Muy bien, prepárense, que Guillermo y yo vamos a Bilbao. A Bilbao. Bueno, entonces, si recuerdan, el último día, ¿verdad?, hablábamos de dos elementos claves en la formación de la personalidad, ¿verdad? Uno era el rasgo y otro era el estado. Y del estado no nos dio prácticamente tiempo a hablar nada. Bueno, como yo quiero terminar esto y que pasemos a otra cosa, que ya la voy a anunciar antes de irnos, pues entonces no más que recordar que si el rasgo sería la propensión a exhibir, a enseñar, a mostrar un comportamiento consistente y similar ante las más diversas circunstancias, ¿verdad?, que eso es muy importante saberlo porque eso cuenta, entonces el estado sería todo lo contrario, porque queramos o no, los seres humanos para muchas cosas somos una auténtica contradicción, ¿vale? Y vamos a hablar del estado, si eso era el rasgo, si el rasgo era, como hemos dicho, lo fijo, lo que siempre aparecía, lo que siempre predeterminaba determinado tipo de conducta, pues el estado sería una característica de la personalidad, yo diría que primero transitoria, lo segundo pasajera, y que se da en uno o en unos momentos determinados de la vida. Por lo tanto, el estado resultaría pues algo fugaz, resultaría algo temporal y resultaría algo transitorio. Vale, vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo nos entienda. Por ejemplo, una persona que, por los motivos que sea, padece una depresión y tiene una personalidad antes de la depresión, la suya, la de siempre, ¿verdad? Bueno, pues en un momento determinado, por las razones que sean, padece un cuadro depresivo, que puede ser de muchos tipos, vamos a suponer un cuadro depresivo reactivo. Entonces, a través del estado, por influencia del estado de la personalidad, ¿verdad?, esta persona tendría pues un estado de ánimo melancólico, triste, apático, con sentimientos de tristeza, con sentimientos de desgana, con sentimientos de apatía, etc. Y entonces la pregunta que se plantea es la siguiente: bueno, ¿y esta persona cuando pase, si es que la pasa, vamos, cuando supere, cuando se cure de su depresión, va a tener ese tipo de conducta, apatía, desgana, sentimientos de tristeza, etcétera, etcétera? Pues no. ¿Por qué? Porque el estado no es permanente, ¿verdad?, es transitorio. Y en el momento que se cure la personalidad, pues entonces que se cure la personalidad, que se cure la depresión, ¿verdad?, la personalidad volverá a funcionar como anteriormente. Eso es en lo que consiste el estado. Que se puede entonces tratar, es algo variable. Naturalmente. Y ese problema o ese trastorno momentáneo que de es la depresión, ¿verdad?, efectivamente. Se puede tratar, se puede medicar. Sí, hombre, hay trastornos de la personalidad. La depresión, ¿verdad?, es un trastorno que se puede tratar sin medicación, que se puede tratar con medicación, que se puede tratar con medicación y con psicoterapia, que yo creo que sería lo ideal, siempre que no se abuse de la medicación y siempre que no se abuse de la psicoterapia. ¿Por qué? Porque si se abusa de la psicoterapia, al final la psicoterapia no surtirá ningún efecto, y si se abusa de la medicación, pues pasará idem de idem, cosa de lo mismo. Entonces, lo interesante, lo positivo es
hacer caso al especialista, ¿verdad? No tener miedo a la medicación. Esto lo quiero decir y lo quiero recalcar porque siempre nos pasa lo mismo. Cuando yo aconsejo a alguien que haga una cosa que se llama un tratamiento combinado, que quiere decir que tiene que utilizar medicación, farmacología y que tiene que utilizar psicoterapia, siempre me dicen lo mismo. Mire, es que yo lo que no quiero es medicación. Y yo también siempre digo lo mismo. Es que nadie quiere medicación, para nada, no solo para la depresión, ¿verdad? A un diabético le dicen que tiene diabetes y tiene que tomar, imagínate, o pincharse, da lo mismo, pero bueno, a lo mejor tiene que tomar metformina, 2 comprimidos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, ¿verdad? Hasta siempre, porque si no, pues la situación va a ser bastante peor. ¿Y le gusta al diabético tomar 2 comprimidos de metformina todos los días? Pues no, a ninguno, pero toma todos los días 2 comprimidos de metformina. Yo a los depresivos les digo, ¿os imagináis lo que hubiera sido de una persona que padeciera un cuadro depresivo en el siglo XVIII, que lo estuviera pasando fatal, que le hubieran ofrecido esta medicación y que probablemente hubiera tenido resultados bastante satisfactorios? ¿Sabéis lo que hubiera hecho? Tomarlo, ¿verdad? Tomarlo. Entonces, ahora que tenemos la suerte de poder utilizar, ¿verdad?, una medicación cuando nos es necesaria, a la que no tenemos que tener ningún miedo. Por eso lo vuelvo a repetir, hay que hacer caso al especialista. Cuando exactamente lo recete el especialista. Efectivamente, nada de miedos. La medicación se pone, la medicación no es para siempre. La medicación tendrá una forma, una manera de uso que será la correcta si sigue las pautas que le ponga el especialista, y la misma manera con que se lo puso se lo va a quitar. ¿Puede ir acompañada de terapia o sin acompañamiento Lo ideal es que en un trastorno, por ejemplo, depresivo, exista, si el trastorno depresivo es importante, mucho más si hablamos de un trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Lo ideal es que exista un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque el tratamiento farmacológico va a potenciar la buena acción del tratamiento psicoterapéutico, y el tratamiento psicoterapéutico, bien llevado, ¿verdad?, con conocimiento de causa, va a potenciar la buena acción del fármaco, lo que quiere decir que va a posibilitar que tengamos que estar menos tiempo tomando incluso el fármaco. Esto es lo importante, esto es con lo que nos tenemos que quedar. Nada de miedos, hacer caso al especialista. Y el especialista, tanto el psiquiatra como el médico de cabecera, como el psicólogo, como el asistente social, como los que intervengan en el caso, ¿verdad?, pues yo creo que van a dar buena cuenta de que si se siguen esas pautas se van a obtener los mejores resultados. Por tanto, hacer caso. Eso ya, entonces terminamos el sí, tema rasgo hemos terminado con esas cosas que son las que, de alguna manera, esos 4 elementos que componen, ¿verdad?, lo que podríamos denominar la personalidad. Hay algunas cosas más, pero bueno. Yo tenía previsto hablar de los ingredientes que intervienen o que influyen en la personalidad. Y por último, hablar de el desarrollo y la formación de la personalidad desde el bebé, desde que nacemos hasta que somos adultos. Es decir, cómo nos vamos haciendo personas. O sea, que en el próximo programa hablaremos de esos ingredientes, de ese desarrollo de la personalidad. De forma muy somera, muy ligera, ¿verdad? Y empezaremos a hablar de la evolución de la personalidad desde el niño.
Pues desde que estamos en la tripita hasta que, bueno, pues nos vamos para el otro, nos vamos para allá arriba, bueno, dicho así. Más o menos, a lo mejor es abajo. A lo mejor es abajo, depende de cómo nos hayamos portado. Eso no Guillermo, se sabe. entonces nos vemos el próximo viernes, hablamos de esos ingredientes de la personalidad y más adelante hablaremos de esas patologías, que yo tengo muchas ganas de hincarle el diente al tema. Bueno, pues sí. ¿Te parece, Guillermo? Yo creo que esto lo acabaremos con el año nuevo. Las patologías y todo lo que hace referencia a la personalidad, ¿verdad? Y podemos adelantar una cosa más todavía. A partir del año nuevo vamos a tratar otro tema que es muy interesante y muy importante y que además a la gente le va a gustar mucho. Que va a ser, vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar de la inteligencia normal o natural, para que nos entienda todo el mundo, y vamos a hablar de la inteligencia emocional. Pues hablaremos de todo ello. El próximo viernes nos vemos. Guillermo, pasa buen fin de semana. Cariño. Perfecto. Nos vemos el lunes. Pasa un buen fin de. Un besito, agur.